Estimados amigos, bienvenidos al canal. Eh, Hoy les traigo un video, este es de emergencia. Fíjense que les cuento que tengo un comentario en uno de mis videos y se refiere a una amiga que tiene problemas con una biznaga. Así dice el comentario, una biznaga. Yo tengo dudas porque conozco una planta que se llama biznaga. Da flores blancas, muy bonitas. Solo la he visto en fotografías, pero sé de su existencia. Y están los cactus, entonces me voy a adelantar y asumir que se refiere a un cactus. Aquí tengo una biznaga espinosa. Y fíjense que con él sucede algo, porque en el área de cactus donde tengo, estaba así. Así estaba. Entonces empezó con esta posición. Eh, es el único que tuvo esta forma. Eh, los demás se quedaron bien. Asumo no. La cuestión es que la posición en que están es porque la luz que reciben es la correcta para ellos. Pero este no, este se inclinó bastante. Entonces lo llevé a otro lugar solo a él. Y empezó a inclinarse un poco, se detuvo, pero asumo que esta caída se debe a que por el peso ya no logró colocarse. Entonces empezó a darme flor este muchacho. Entonces ya más o menos va buscando esta línea. Entonces, como no tengo otro espécimen de entonces voy a reproducirlo, pero en este momento aprovecho para hacer el video donde quiero ayudar a la amiga con respecto a su biznaga que tiene pudrición de raíz. Como ustedes saben, pues la pudrición de raíz más que todo es por exceso de riego. Y de hecho otra cosa puede ser que hemos regado, tal vez no en exceso, pero el lugar donde tenemos el sustrato no se seca muy rápido, entonces la exposición al agua que tiene la raíz es por mucho tiempo y ahí viene el problema. Entonces lo que vamos a hacer, en este caso lo que haríamos, asumamos que esta parte esta es la que está podrida, toda esta parte de aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es desenterrar la planta con mucho cuidado. Este lleva bastante tiempo sin ser regado por ese mismo problema de raíz. Entonces haríamos esto, porque lo que vamos a hacer, bueno, aquí se pueden hacer dos cosas. La primera, y es lo que hacen ciertas personas, es que revisan la raíz y empiezan a cortar todo lo que está podrido para poder rescatar esta parte. Pero yo diría que no valdría la pena si el daño es bastante. Si el daño es bastante. Entonces lo que vamos a hacer es que con una herramienta desinfectada y limpia vamos a cortar un área donde no tenga pudrición. En este caso, digamos que haríamos esta parte de aquí. Lo vamos a hacer despacio, así.
Aquí. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Bueno. Entonces, esta parte que está aquí es la que vamos a rescatar. Obviamente no tiene que tener... aquí es donde tenemos que tener cuidado porque aquí no lo agarré. Hay un poco de tierrita. Pero el sustrato está seco, entonces no va a haber ningún problema. Esta parte es la que vamos a salvar. Entonces, lo que haríamos... Bueno, primero con esta parte. Si esta parte tuviese la opción de poder cortar raíces que estén podridas y hubiesen algunas que se pudiesen salvar, entonces cortamos la podrida y dejamos las que estén sanas. Todo este proceso lo vamos a hacer en un lugar seco, preferiblemente en verano. Yo no sé si la amiga donde viva esté lloviendo, porque si fuese así, esto no se tendría que hacer, pero como es una emergencia, tendríamos que procurar hacerlo en un lugar donde esté bastante iluminado y que esté seco. Bueno, entonces, si logramos salvar esta parte con raíces buenas, pues lo hacemos. Si no, esto se desecha por completo junto con el sustrato porque ahí hay hongo, y si volvemos a colocar esto ahí mismo u otra planta con ese sustrato, lo que vamos a hacer es que la planta se va a pudrir. Entonces dejemos este por un lado, hagamos de cuenta que está podrido, entonces nos quedamos con esto. Entonces esto lo vamos a colocar. Espérenme, vamos a ver. Aquí. Lo vamos a colocar así. Así. Porque lo que buscamos es que esta parte de aquí se seque. Entonces lo vamos a dejar en un lugar. Vean, hay personas que lo dejarían directamente al sol. Pero yo lo dejo en un lugar donde haya mucha iluminación, donde no esté cerrado y que no haya humedad. Entonces, digamos, no podríamos dejarlo en una maceta que el sustrato esté húmedo porque le va a entrar hongo. Entonces tiene que estar en un lugar completamente seco, y si hay macetas alrededor, las macetas tienen que tener el sustrato completamente seco. Entonces lo vamos a dejar aquí hasta que esté seco por completo esta parte. Entonces no hay un periodo de tiempo, porque hay algunos donde pueden secarse en menos tiempo que otro. Entonces no podría decir un tiempo, sino que lo que tenemos que hacer es ver que esta parte esté completamente seca. Cuando eso suceda, les voy a mostrar que sigue. Este es un garambullo. Entonces yo hice el corte y tiene que quedar así, una costra. Pues me dio ya sus dos, me está saludando así. Entonces tiene que quedar una costra. Y al paso del tiempo este sería el proceso, va a tener que empezar a crecer. Esta parte es la que yo quité de aquí. Obviamente aquella está más grande. Entonces lo que tenemos que hacer con este es exactamente se tiene que quedar así como les mostré esa costra, así tiene que quedar este.
Entonces, cuando ya tenga esa costra, lo colocaríamos en una maceta con sustrato completamente seco. Lo colocamos ahí y yo diría, tendríamos que esperar tal vez, es que va a depender también del tamaño del cactus, pero yo diría que unos 15 días para regar, si no un poco más, porque lo que vamos a hacer es esperar a que saque raíz. De hecho, al paso de un tiempo podríamos desenterrarlo y ver si viene o no raíz, porque si viene ya podemos pensar a regar, pero esta es la cuestión. Tenemos que empezar a hacerlo con cuidado, porque si no nos va a hacer otra vez, vamos a tener el mismo problema de que se nos va a infectar. Entonces, recapitulando, lo desenterramos, siempre con cuidado por las espinas. Vemos si se puede rescatar esta parte. Si no, no. El procedimiento, como les mencioné, es ver si hay raíces que estén secas y en buen estado. Si todo está podrido, pues entonces lo desechamos el sustrato, cortamos una parte donde no esté podrido, así como y después lo vamos a dejar en un lugar seco. Todo este procedimiento tiene que ser seco. Lo vamos a dejar ahí hasta que cicatrice, o sea, saque una costra. Hasta ese momento lo vamos a hacer. Entonces, lo vamos a dejar unos 15 días. Perdón. Hacemos el corte. Dejamos hasta que cicatrice, que salga la costra como el garambullo que les mostré. Este proceso lo vamos a dejar en un lugar seco y tendría que estar, yo diría, en semisombra. Aunque les menciono que hay personas que lo que hacen es que lo dejan directamente al sol, pero yo creo que para evitarnos problemas, porque está haciendo mucho sol, lo dejamos en semisombra. No, que no sea un lugar encerrado ni adentro de la casa, porque se nos puede meter algún hongo. Lo vamos a dejar, sería en un lugar apartado, pero si no tenemos, que las macetas que estén alrededor tengan el sustrato seco. O sea, todo este proceso tiene que estar seco. Cuando veamos que tiene costra, lo volteamos, lo enterramos en sustrato seco, y yo diría que esperamos 15 a 20 días para regar, o como les digo, de aquí a una semana o un poco más podríamos desenterrarlo, ver si ya tiene raíz y lo volvemos a colocar. Pero más que todo, yo diría 15 a 20 días. Ya tendría raíz y regamos, aunque podríamos esperar un poco más, porque la cuestión es que no se nos vuelva a infectar, porque el riego de ahí tiene que ser espacioso. Entonces, cuando veamos que tiene raíz, podríamos esperar un poco más. Hagámoslo así. Esperamos. Después que verifiquemos que tiene raíz, yo digo que podríamos esperar otros 15 días a un mes, porque va a depender del pedazo de cactus que vamos a tener para volver a regar. Obviamente todo este proceso tiene que ser seco, porque si no volvemos a infectar la parte. Entonces ese sería el procedimiento. Después le damos vuelta y en sustrato seco. Y ya después de ese tiempo, pues ya lo iríamos pasando de poco a poco a sol directo, porque es lo que necesitan estos cactus. Y ese sería el procedimiento. Entonces, yo los invito a que si tienen algún comentario hacia la amiga, o corregirme en algo, porque puede ser que me he equivocado en algo, lo hagan en los comentarios para que la amiga sepa qué proceso tiene que hacer para rescatar su plantita. Entonces eso es lo que yo haría con mis plantas, con una planta en ese caso. Así que les repito otra vez,
Si son tan amables de hacer, si tienen algún comentario o algo para la amiga, para que sí ayudamos de que no pierda su plantita. Entonces ese es el procedimiento. Así que gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga, los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido más adelante, estimados amigos. Hasta luego.